Palabra que edifica. Palabra que restaura. Palabra que transforma. Misión Cristiana Filadelfia en Guatemala y su pastor Abraham Flores te damos la bienvenida. De Dios. Padre, te damos gracias por este momento, Señor, que nos das, por este momento tan maravilloso que tenemos para reunirnos, Padre. Y hoy te pedimos que tu palabra, Señor, nos pueda confrontar, que tu palabra nos pueda corregir, que tu palabra pueda sanar, Señor, los corazones, que tu palabra también pueda sanar aquellas enfermedades físicas. Hoy confiamos, Señor, en que tú hablarás a nuestro corazón y regresaremos a nuestra casa felices, contentos y alegres, pero por sobre todas las cosas con un corazón sano. Gracias te damos, Padre, por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Por favor, siéntese, hermano. Esta mañana, con la ayuda del Señor, yo quiero compartir con ustedes bajo el tema las facetas de la vida. Las facetas de la vida, las partes que uno ha vivido, el proceso que ha llevado en todo este trayecto, este proyecto que se llama vida. Todos los que hoy tenemos la oportunidad, hermano, tal vez de tener ya la mayoría de edad, algunos ya sobrepasan los 30, los 40, los 50 años. Y lógicamente usted ha vivido más tiempo y ha tenido más experiencia, ha sabido más acerca de la vida. Pero cuando uno habla, hermano, cuando uno piensa y comienza a leer acerca de este personaje tan ejemplar como lo es David, uno se da cuenta que David tuvo facetas en su trayecto, tuvo momentos en la vida que él tuvo que como que experimentar y tuvo que enfrentar. Imagínese usted que uno muchas veces nunca se prepara para la vejez. ¿Cuántos de nosotros, hermano, acostumbramos, por ejemplo, a sentarnos un momento tal vez en el sillón de la sala o quedarnos después de la cena allí sentados alrededor de la mesa pensando cómo se vería usted cuando tenga unos 80 o 90 años, si es que Dios nos permite la oportunidad de llegar a esa edad? ¿Cuántas veces hemos pensado cómo nos veremos? Sin duda alguna, nuestro rostro va a cambiar en alguna manera, porque una cosa es muy cierta: las arrugas no las podemos esconder, ¿verdad que no? Habrán muchas maneras de cómo simular la vejez, pero nunca los años van a obedecer y nuestro cuerpo tiene que sufrir esas consecuencias. Nosotros a veces nunca tomamos el tiempo para meditar acerca del mañana, acerca de dónde voy a estar viviendo cuando yo sea viejo o cuando sea anciano. Principalmente usted se recordará cuando tal vez tenía la edad de la adolescencia. ¿No es cierto que en esa edad es cuando el ser humano vive de una forma toda acelerada, que no tiene tiempo para pensar en qué consecuencias pueden venir el día de mañana por las decisiones que toma? ¿No es cierto que todos los que un día pasamos por esa etapa de la adolescencia, hermano, nunca tuvimos el deseo, tomamos interés en el tiempo para pensar cómo iremos a ser cuando estemos casados? ¿Cómo nos iremos a comportar? ¿Cómo estaremos? Porque usted ve, por ejemplo, a un adolescente ahora, no piensa en esas cosas. Es bien cierto también entender que cuando alguien tiene entre 12 y 15 años, siempre dice, ¿cómo se sentirá tener 18? ¿Le pasó? Y usted dice, ¿cómo se sentirá sacar la cédula de vecindad? ¿Verdad? Los que son del siglo pasado, que todavía se usaba la cédula, ahora ya casi se va a desaparecer. Pero uno se preguntaba, ¿qué se sentirá saber que yo voy a presentar mi cédula? Hay algunos beneficios, decía uno, que tienen los mayores de edad.
ahora es el famoso DPI. Pero uno se ponía a pensar cómo se sentirá cuando la autoridad le haga un alto y le pida su identificación. Ahora ya soy un adulto. Pero cuando uno llegó a los 18 años, uno decía, ¿cómo se sentirá tener 25 años? Y uno siempre, hermano, se remontaba más allá y se proyectaba unos años adelante. Pero cuando todos comenzamos y pasamos los 30 años, comenzamos a decir, ojalá el tiempo se detenga. Porque ya no era el mismo pensamiento cuando teníamos la edad de la adolescencia, uno quería ser adulto. Pero cuando uno llega a los 30 años, uno ve que solamente doblando la esquina están los 40 y los 50 años. Y uno dice, ¿cómo me gustaría regresar en el tiempo? ¿Cómo me gustaría volver unos años y de alguna forma tal vez disfrutar la vida y evitar algunos errores que se cometieron? ¿Cuántos de ustedes en alguna ocasión han pensado que les gustaría volver en el tiempo para arreglar algunas cosas que hicieron? ¿No es cierto? ¿Verdad que sí nos gustaría volver? Pero déjame decirle, ese pensamiento o ese ejercicio solamente lo ve uno en las películas, ¿verdad? Solamente lo ve en la televisión, que pueden regresar 50 o 80 años atrás y arreglar lo que un día se hizo mal. Lamentablemente en la vida real eso no sucede. Pero el hombre, hermano, nunca está preparado y nunca piensa acerca de qué va a suceder mañana. Tuvimos la etapa de niños, todos acá fuimos niños, ¿verdad que sí, hermano? Todos un día fuimos niños. Algunos tal vez ya no nos recordamos cuando éramos niños, pero algunas cosas están en nuestra mente y nos recordamos de aquellas veces cuando usted iba al colegio, cuando iba a la escuela, cuando tal vez su mamá iba y lo iba a traer en la puerta del colegio porque usted era pequeño. Y esos momentos, hermanos, solamente quedaron en el recuerdo. Ahí están en el baúl del recuerdo y solamente tal vez están en fotografías. Cuando uno se recuerda y comienza a revisar los álbumes de fotos, aparece uno cuando era un pequeñito y se quedó solo en recuerdos. La faceta de niñez para algunos fue traumática, para otros fue feliz. Algunos tal vez tuvieron la bendición de tener todo lo que un día desearon y su papá pudo dárselo, pero otros tuvieron problemas y nunca pudieron alcanzar lo que un día estaban deseando. Pero todos, hermanos, tuvimos una niñez, aunque diferente. Muchos, hermanos, nos recordamos de aquellos momentos tan tristes, pero no cabe duda que hemos crecido y algunas cosas de esas han quedado atrás y algunas cosas de esas todavía están en nuestra mente y en nuestro recuerdo. David, al igual que nosotros, fue niño. Y uno ve a David, hermano, en el tiempo de la adolescencia, de la juventud. ¿Dónde ve usted a David? Lo ve metido allá en el bosque, en la selva, allá donde David estaba dándole pasto a las ovejas de su padre Isaí. Allá donde Isaí lo había mandado a que cuidara las ovejas y los cabros. Ese era el trabajo de David. Lógicamente, no era una etapa, una faceta de la vida de David donde podía él festejar, porque lógicamente estaba trabajando. Y una cosa debemos entender claramente en la Biblia, hermano, que los que cuidaban el rebaño de la familia no eran los hijos, eran los siervos. Por lo tanto, David no debía estar allí, pero lo metieron allí, porque según uno lee la historia y uno lee la palabra, como que a David siempre lo hicieron de menos, como que a David siempre lo pusieron aparte, como que David no entraba en el círculo familiar de Isaí. De hecho, usted lo ve, por ejemplo, cuando llega el profeta a ungir al nuevo rey de Israel. Dice la palabra que entraron primero los más fornidos, los más chapuditos, los más grandes. Y el profeta Samuel, hermano, como que se deja llevar por la forma corporal de la gente. Y cuando el profeta iba a ungir a uno de ellos, Jehová le dice, ninguno de ellos es. Y Samuel dice, ¿dónde está el otro? ¿Hay otro hijo que tú tienes? Y David, hermano, con toda la indiferencia del caso, dice, ahí hay uno que es pequeño. Entonces uno puede ver que David como que no era parte de los hermanos y no se sentaba en la mesa siempre a comer como era debido. Siempre estaba allá. Esa es la faceta de David. Pero note, hermano, yo veo que aunque pareciera que David nunca estuvo feliz, yo puedo interpretar por la palabra que David disfrutó ese momento de su vida. Porque dice la palabra que cuando él estaba frente al gigante Goliat, él dice, nadie sabe cómo yo me manejaba cuando estaba cuidando el rebaño de mi papá.
Y él dice, cuando venía un oso o un león, dice David, yo iba y le arrancaba del hocico al oso, al león, la oveja de mi padre. Pero allí David estaba manifestando que el tiempo que estuvo metido dándole pasto al rebaño de su padre, lo disfrutó. No vemos a un muchacho frustrado, no vemos a un muchacho llorando triste porque allá estaba. No, al contrario, él lo disfrutaba. Él, hermano, trataba la manera de decir y mostrar que él honraba a su padre, que él hacía y le obedecía a Isaí, aunque para muchos eso estaba mal. Claro, David lo vemos en esa etapa, hermano, donde uno puede poner como un símil y decir, ¿cómo era mi niñez? ¿Cómo me dirigí yo en la vida? ¿Cómo a mí me trataron mis padres? ¿Cómo fui yo en ese tiempo de la niñez? ¿Será que me maltrataron? ¿Me dieron el lugar que me correspondía? ¿Y cuántas cosas uno puede pensar? Pero esa es la etapa pequeña de David. Cuando David va creciendo, hermano, note, llega ese momento cuando le decía que el profeta lo unge como rey y le dice, tú serás el que se siente en el trono para juzgar al pueblo de Israel. Pero note una cosa muy interesante. Para que ese cumplimiento de la palabra se diera, tuvo que pasar un largo trayecto de vida. El hecho de que el profeta le haya dicho a David que iba a ser rey de Israel no significa que al día siguiente esa palabra se cumpliera. David, mientras ese tiempo llegaba, disfrutó cada faceta de su vida. Mientras ese momento de que él se sentara en la silla para juzgar al pueblo, pasó muchos días, pasaron muchos años, y David disfrutaba cada parte de ese tiempo. Ahora vemos a David creciendo y vemos a un David, hermano, en la faceta de guerrero. Cuando él va enviado por su padre Isaí, note, y le dice su padre, ve y busca a tus hermanos que están al frente de la batalla y llévales quesos, y llévales pan, llévales provisiones, porque ellos están en plena guerra. Y David iba con la gran carga rumbo a buscar a sus hermanos, los que habían sido escogidos para la batalla, hermano amado. Pero note, a pesar de que para David aparentemente lo que llevaba era una carga, para sus hermanos era bendición. Yo sé que muchas veces nosotros, los que tenemos la bendición de tener hermanos, muchas veces uno puede decir cuántas cosas yo sufrí, pero uno se pone a pensar y ver retrospectivamente y dice, a pesar de lo que yo pasé, eso se convirtió en bendición para mi familia. Muchas veces, hermano, lo que aparentaba ser malo, lo que parecía ser un desastre para nuestra vida, se convirtió en una bendición para todos los que nos rodean. ¿Le ha pasado eso? La carga que era para David, hermano, el llevar quesos, era provisión para sus hermanos que estaban en la guerra. Entonces, esa es la faceta donde vemos a David, hermano, joven, hermoso. Y resulta que cuando él dice, ¿quién es ese incircunciso? ¿Quién es ese gigante que está amedrentando a los escuadrones del ejército de Jehová? ¿Quién es? Y le dan la noticia, le dice, ese es Goliat. Tenemos tanto tiempo aquí de estar apesadumbrados, estamos con mucho temor porque este gigante nos está molestando. Y David dice, ¿y por qué no van ni pelean con él? O lo matan, ¿por qué están aguantando tanto insulto? Es que nadie se anima. Y entonces él preguntó, pero ¿por qué nadie va? ¿Hay algún premio por esto? Y le dijeron, sí, el rey dará a su hija aquel que se atreva a derribar al gigante. ¿Y qué más dará? También le exonerará de los impuestos a su familia. Y David dice, este negocio está bueno. Y le dice, vamos, yo voy a pelear, hermano. Y lógicamente le ponen las armaduras de un soldado y dice, yo no puedo pelear con esto. Quítenmelo. Y con una sencilla piedra el hombre le incrusta en la cabeza al gigante. Y usted sabe la historia, el gigante cae. Y con la misma espada que Goliat tenía, David le corta la cabeza y se la presenta al rey como para reclamar su premio. Pero esa es la faceta de un David cuando comienza a guerrear, cuando comienza a ser un guerrero. Ahí está David ahora, hermano, en una nueva fase de su vida, en un nuevo nivel, comenzando una etapa diferente en su vida, porque posteriormente usted sabe que el pueblo de Israel cantaba y decía, Saúl mató a 1000 y David mató a sus 10,000. Y el pueblo comenzó a encariñarse con David, y David comenzó, hermano, a ganarse el afecto del pueblo, y comenzó el odio, comenzó el deseo de venganza del rey Saúl contra David. Y esa es la faceta de David cuando va huyendo de la muerte. ¿Cuántas veces, hermano, usted pasó una etapa en su vida huyendo, desesperado, agobiado
arrinconado por la vida pensando que iban a ser los últimos días que iba a estar en esta tierra. ¿No es cierto que los pasó? David, hermano, comienza la historia de esa faceta de su vida cuando Saúl con una lanza intenta incrustarlo y clavarlo en la pared, y comienza David la huida. Comenzó a esconderse por todos lados. Fue a los desiertos, se metió en cuevas. Pero note, en cada faceta de la vida de David había una experiencia nueva. Porque David, en tanto que se estaba escondiendo del rey, dice la palabra que va y encuentra una cueva que se llama Adulam, y se mete en la cueva. Y qué curioso, porque en esa cueva estaban los amargados, estaban los que estaban desdichados, los hombres que estaban atemorizados, la gente que no tenía ningún sentido de vida sobre esta tierra. Pero David entra en ese lugar y, lejos de involucrarse y volverse como uno de ellos, al final, en el relato de la historia de David, vemos a ese grupo como los valientes de David. Tuvo la capacidad de formar un carácter acabado y agobiado en un carácter poderoso, porque aquellos que no tenían ninguna esperanza en esa cueva, David los formó con un carácter de batalladores, un carácter de hombres como que fueran gigantes para la batalla, y no le importó el problema que estaba pasando. Siempre entendía que en la vida había un proceso y había que pasarlo. El carácter de David hizo que muchos hombres cambiaran de actitud. Por eso le digo, a veces los problemas de la vida nos han enseñado cosas tremendas, pero en ese proceso de la vida mucha gente ha sido bendecida por lo que nosotros estamos pasando. Nunca, hermano, Dios va a permitir algo solamente para desgracia, porque la palabra del Señor dice que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esa es la bendición más grande. Cualquier proceso en la vida que pasemos, siempre Dios tendrá algo que enseñarnos. Y David lo vemos en esa faceta, huyendo del rey Saúl, huyendo de la muerte, hermano. Pero de repente vemos a David en la faceta de rey. Ahora es un rey sentado para gobernar el pueblo de Dios. Y ya había pasado mucho tiempo y David seguía experimentando cosas nuevas. Pero mire cómo va en proceso la vida de David. Comenzó metido allá entre las ovejas. Siempre que David llegaba a su casa, sentían los hermanos el olor a oveja y decían: ya viene David. Porque en la ropa se le impregnaba el olor a cabrito, se le impregnaba el olor, hermano, a cordero, a oveja. Y cada vez que David entraba a su casa, a lo mejor los hermanos se tapaban la nariz porque decían: ahí viene el pastorcito de ovejas. Pero en cada parte de su vida él siempre disfrutó. Ahora lo vemos sentado juzgando al pueblo. Pero mire, hermano, cómo la vida va muchas veces declinando. Porque cuando David ahora se sienta, hermano, a juzgar al pueblo, de repente dice la palabra que llegó el tiempo cuando los reyes salen a la guerra. Pero resulta que David se había quedado en la terraza de su palacio disfrutando una tarde de sol. Y David estaba paseando con sus ropas reales en la terraza de su palacio. Y de repente mira a un lado y en otra terraza estaba una mujer llamada Betsabé, que se estaba bañando, dice la palabra, desnuda. Y David la codició y mandó a sus siervos y le dijo: vayan y tráiganmela. Porque David se enamoró de aquella mujer. Ahora vemos a David en la faceta de pecado. Vemos a David en el tiempo, en el proceso de su vida donde él le falló a Dios, donde él estaba haciendo las cosas malas. Usted se recuerda, hermano, antes de venir al Señor, todo lo malo que usted hizo, todo lo degradante que su vida, en la que su vida participó. Se recuerda que tal vez cuando usted estaba lejos del Señor y le dio la espalda a Dios, se recuerda que cada cosa que usted hacía en el momento lo disfrutaba, en el momento se sentía bien. Pero no cabe duda, hermano, que cuando entraba la noche se sentía mal y como que había necesidad de buscar una vida mejor. Cada uno de los que hoy creemos en el Señor, que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, en un tiempo disfrutamos el pecado. Claro, en el momento, pero siempre nuestra vida necesitaba una como que algo mejor, como que nuestra vida necesitaba una faceta diferente. Y llegó un momento, usted no me dejará mentir, llegó un momento en que el pecado lo cansó.
en que aquello que usted disfrutaba ya no le encontraba sabor. Llegó un momento en que cuando alguien robaba, cuando alguien mentía, cuando alguien mataba, llegó un momento en que sentía que esa vida le estaba quedando vacía. Entonces uno dice, aquí debe comenzar una faceta diferente en mi vida. Y es allí donde interviene el Señor Jesús. Es allí donde entró Dios a nuestro corazón. Es allí donde vemos que ahora la faceta que llevamos en esta vida es en el Señor y que nuestro corazón ha sido cambiado. Hoy podemos decir, tal vez ayer o hace un año estuve pecando y me gustó lo que estaba haciendo, pero ahora no cambiaría nada de eso, hermano, por un momento, no cambiaría nada de eso, no volvería a ese tiempo, porque ahora he entendido que estar en la presencia del Señor es mucho mejor que volver a esas cosas pasadas. Los momentos en la presencia del Señor no pueden ser cambiadas por esos momentos en los cuales nosotros hicimos daño, tal vez al vecino, al amigo o al familiar. Y nosotros nos damos cuenta, hermano, en el ejemplo de David, que este hombre ahora está sentado como rey y resulta que ahora tiene que experimentar cosas nuevas, porque usted sabe el pecado, el momento en el que David estuvo, y después lo confrontan y él entiende que le falló al Señor, porque después de haber pecado con Betsabé, ese pecado trajo otro pecado mayor, porque él motivó, él empujó a que Urías fuera al frente de la batalla en lo más recio para que lo mataran y su pecado quedara escondido. Pero delante del Señor no hay nada escondido. Cada hermano, cada vida, cada hombre, cada mujer tiene facetas en la vida, y la pregunta esta mañana es: ¿en qué faceta de la vida estás tú? ¿Estás en la faceta donde amas la presencia del Señor? ¿Estás en la faceta donde quieres guardarte para Él? ¿Estás en la faceta donde quieres mostrar que realmente estás agradecido por lo que Él hizo? ¿O estás en la faceta de disfrutar el pecado? ¿Estás en la faceta donde como que nada te interesa? Como que mientras yo viva en este mundo voy a disfrutar la vida a mi antojo. Hermano, pregúntate, ¿será que la vida que llevas es una vida adecuada delante del Señor? ¿En qué parte, en qué momento estamos viviendo? Cuando vemos, hermano, a David como rey, usted sabe que juzgó al pueblo, que siguió peleando, pero llegó un momento, porque el tiempo no se detiene, llegó un momento en que David comenzó a envejecer. Llegó un momento en que David, aquel hombre, como la Biblia lo describe, hermoso, aquel hombre que era, cuando las mujeres lo miraban, me imagino yo, porque la Biblia dice que era muy joven, hermoso, y aparte de eso la gracia de Jehová estaba con él. David era un hombre que con su forma de vivir, que cuando las mujeres lo miraban empuñar la espada, muchas mujeres, hermano, se quedaban impresionadas, y David cautivaba a las mujeres. No cabe duda que David no era feo. David sin duda alguna era bien parecido. David a los ojos de las mujeres era hermoso. Claro, hermano, si no, imagínese usted cuántas mujeres tuvo David. Y no digamos Salomón, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres tuvo Salomón? 1000 mujeres, imagínese usted. Salomón tuvo 1000 mujeres. Y uno dice, bueno, esa etapa de Salomón y David, algunos dicen, ¿cómo me gustaría vivirla a mí? Algunos quisieran obviar todo lo demás y decir, quiero compartir esa etapa y poder tener la oportunidad de tener 2 o 3 mujeres. Hermano, me recuerdo que en una ocasión, imagínese usted hablando de esto, estaba yo predicando en una radio y entró una llamada y dice un joven, mire usted predicador, me dice, ustedes los predicadores solo andan metiéndole miedo a la gente y principalmente a los jóvenes. Y le digo yo, ¿por qué? Porque ustedes dicen que es pecado tener 2 o 3 novias o 2 y 3 mujeres. Y le digo, sí, es pecado. Y me dice, a ver, contésteme, ¿por qué Salomón tuvo 1000 mujeres y no fue pecado delante de Dios? Curioso, ¿verdad? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Por qué Salomón sí tuvo la posibilidad de tener 1000 mujeres? Y hoy, hermano, cuando se enseña la palabra solo una mujer, y alguien dice, cómo me gustaría estar en el tiempo de Salomón. Le voy a explicar, hermano, hay una razón cultural por la que Salomón pudo tener ese montón de mujeres. Y le digo al joven yo, mira, mijo, le digo, ¿cuántos años tienes? Tengo 15 años, me dice. ¿Trabajas? Todavía no, le dije, todavía estás pensando en mujer. ¿Sabe por qué? Porque Salomón tuvo 1000 mujeres, hermano, porque para empezar Salomón tenía mucho dinero. Dice la Biblia que en ese tiempo la plata perdió su valor. Imagínense, se encontraban pedazos de plata tirados ahí en el camino.
Salomón llegó a enriquecerse tanto que todos los reyes vecinos querían hacer negocios con Salomón, y Salomón tenía mucho dinero. Y en ese tiempo estaba, hermano, el asunto de la esclavitud, estaba vigente la ley de la esclavitud. Y como la gente que tenía mucho dinero podía comprar esclavos, decía: esa mujer me gusta, la compro, ¿cuánto quieres por ella? Y como tenía mucho dinero, Salomón se dio hasta el lujo de casarse con una hija del faraón. Hermano, Salomón tenía mucho dinero, por eso es que tenía 1000 mujeres, compraba las mujeres que quería. Ahora ese tiempo se acabó, ya no hay esclavitud. Esa situación era hace miles de años, hermano. Pero volviendo al tema, ahora uno piensa y dice: claro, David también tuvo varias mujeres. Claro, si era el rey. Y el rey decía: quiero esa mujer, la traían. Quiero aquella, y la pedía y se la traían porque era el rey. Y no era porque en realidad, hermano, David estaba tan enamorado de las mujeres. No, por la posición que tenía. Ahora vemos a David una vez más sentado en el trono juzgando al pueblo de Israel. Y resulta que los años comenzaron a pasar y David comenzó a hacerse viejo, hermano. Y cuando leemos la palabra dice que cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas. Note, dice, pero no se calentaba. Usted, por ejemplo, se ha dado cuenta que hoy los jóvenes, los adolescentes principalmente, usted los ve jugando, corriendo y ahí con la chamusca a veces después de aquellos aguaceros, o incluso cuando están cayendo aquellos tremendos aguaceros sin playera. ¿Los ha visto? Y uno dice: esos patojos están locos, ¿verdad? Porque ¿cómo es posible que se están exponiendo a tal situación? Pero le aseguro que ninguno de nosotros se atrevería a hacer tal cosa. Porque no cabe duda, hermano, que si hacemos eso viene el resfriado, porque el cuerpo ya no es el mismo, ya no está el mismo vigor. Claro, en la adolescencia, hermano, el mismo cuerpo emite calor, y aún así cuando estén corriendo sin playera, el mismo cuerpo tiene vigor, hermano, y provoca que el cuerpo mismo tenga la temperatura normal. Pero a ver, que usted que tiene 50 o 60 años haga lo mismo. Debajo de un aguacero quítese la ropa y vaya a correr a ver si se anima. No se puede. Pero no te dice la palabra, hermano, que llegó el tiempo en que David comenzaron a ponerle ropas, lo arropaban, pero no se calentaba. Me recuerdo yo en una ocasión, hermano, acerca de una anciana que de hecho ya falleció, que todos los días, específicamente a las 11:30 de la mañana, sacaba el banco o la silla al patio de su casa, porque ella sabía que a esa hora exactamente los rayos del sol entraban a ese lugar. Y donde entraba el sol, ella ponía sus rodillas y sus tobillos, porque ella se mantenía con medias, se ponía trapos en las rodillas, porque decía: es que las rodillas están frías, no se me calientan, y necesitaba un poco de sol para poder calentarse. ¿No es cierto que hoy todos nosotros nos corremos del sol y buscamos sombra? Pero llega un día en que aquella gente que un día se corrió del sol va a necesitar para que le caliente, porque ahora su cuerpo se está muriendo. Y muchas veces, hermano, no disfrutamos la etapa de nuestra vida. Dice la palabra que a David le traían ropas, le echaban ponchos, le echaban toallas, chumpas, sacos, le echaban de todo, camisas, y le ponían edredones. Y si encontraban alguna manta vinílica, como a veces hacen, ¿verdad? Y se roban las mantas, y la echaban encima de él para ver si se calentaba. Pero no había forma de que el cuerpo de David se calentara. Recuerde, aquel muchacho fornido, aquel joven que empuñaba una espada y no le importaba enfrentarse a los gigantes, aquel hombre que cada vez que iba a la batalla, hermano, sudaba a chorros porque estaba peleando. Ahora sencillamente su cuerpo se estaba terminando, el ocaso de su vida había llegado, y David ahora ya no es la misma persona que describimos momentos atrás. Porque cada etapa de la vida se termina, cada faceta de la vida, hermano, va quedándose atrás y solamente en el recuerdo. Ahora David necesitaba que alguien lo calentara, dice la palabra, pero por más que hacían, su cuerpo no se calentaba. Por más que intentaban, el cuerpo de David seguía frío. David lógicamente se estaba muriendo. David se estaba terminando en esta tierra, y solamente me imagino yo que los soldados, los sirvientes que estaban allí se recordaban de aquel hombre valiente que preparaba los batallones y salía a pelear, pero ahora sencillamente estaba tirado en una cama y no se podía mover.
Es muy necesario, hermano y amigo, que nosotros entendamos que Dios hoy nos está dando la vida, nos está dando fuerza, nos está dando la oportunidad de poder encaminar nuestros pasos, poder caminar, poder hablar, poder levantar nuestros brazos, poder hacer cualquier cosa. Debemos aprovechar para acercarnos al Señor, porque estamos en la etapa donde Dios está dándonos la oportunidad de que nuestros pecados sean perdonados. Lamentablemente hay gente que hoy está tirada en una cama deseando venir al culto y no puede moverse. Lamentablemente hoy hay gente en el hospital deseando que la vayan a sacar de allí, porque desearía estar en un momento en alguna congregación, pero es demasiado tarde. Mientras nosotros tengamos la fuerza, busquemos al Señor, hagamos su voluntad, que al final de los días, hermano, podremos decir: he ganado la carrera, he hecho lo que Dios me ha encomendado, y estaremos felices. Esta vida pasa, este tiempo pasa. Cuando usted se casó era delgado, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Pero después le echamos la culpa a la esposa que cocinaba rico y nos daba tanta comida, ¿verdad? Y comenzamos a crecer, no para arriba sino a los lados. Aquel tiempo, aquella faceta de adolescente se cambió y ahora ya no somos los mismos. Dice la palabra que David, y era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Versículo 2, note pues: le dijeron por tanto sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue. Hermano, ahora vemos a David que otro decide por él. ¿Ya vio? Antes usted ve a David metido en la cueva ayudando a la gente que estaba allí. Usted ve a David preparando a los batallones para ir a la pelea. Usted ve a David, hermano, decidiendo por otros. Mandó a matar a Urías, ¿vio? Ve a David decidiendo por otras personas y diciendo: escribe una carta, metan a Urías en la guerra, en lo más recio, y que se muera. David decidiendo por otros: quiero a esa mujer que se venga. David decidía por otros. Pero llegó un momento en que otros iban a decidir por él. Mire pues, le voy a ser honesto. Usted ahora puede decidir, por ejemplo, comprar un terreno en algún cementerio privado. Y usted puede pagarlo. Pero cuando uno se muera, no sabemos si al final de cuentas mi familia me va a enterrar en el lugar que yo compré. Esa es la verdad, hermano. La vida es así, ¿o no? Yo no estoy diciendo que no se prepare para ese tiempo, ¿ves? Pero las cosas pueden darse así. Muchas veces tenemos ese tiempo y no nos damos cuenta. Note usted lo que el Señor Jesús le dice a Pedro en el Evangelio según San Juan, capítulo 21 y versículo 18. Le dice: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Cuando Jesús le dice a Pedro: ¿me amas? Y usted sabe la conversación que estaba allí, y Jesús le dice: de cierto te digo, Pedro, que cuando eras más joven tú te amarrabas la cobija, te amarrabas la túnica, la capa, e ibas a donde tú querías. Pero cuando seas viejo, Pedro le dijo, otro te va a amarrar y te va a ceñir y te va a llevar a donde tú no quieres. Pero como tú no mandas, como ya vas a estar viejo y no te vas a poder mover, te van a llevar a donde tú no quieres. Esa es la historia de la vida, hermano. Jesús le dijo a Pedro, y exactamente fue así. A Pedro lo mataron decapitado, colgado de cabezas, y Pedro no quiso, no eligió cómo morirse. Hermano, Pedro no decidió cuándo se iba a morir. A Pedro lo mataron. Entonces vemos a David aquí, hermano. Ahora resulta que después de que aquel varón, aquel joven decidía por otros, ahora un grupo de gente decidía por él. Y dice la palabra: busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue, y dormía a su lado, y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Note, lo más curioso de esta palabra, hermano, es que mandan a la gente a buscar una mujer. Note, hermano, no para que ame a David, sino para que le dé calor. No para que le enseñe o que le manifieste a David amor de mujer, no, solamente para que su cuerpo se caliente. Va a llegar un tiempo para muchas personas que debemos despertar esta realidad. Cuando lleguemos a viejos, ¿quiénes van a estar con nosotros? Alguien dijo por ahí que el matrimonio es así, como que es un círculo que se repite, que empiezan dos solos, nacen los hijos, se crecen, se casan y se van.
y terminan los dos solos. ¿Y qué pasa cuando la esposa muere o el esposo muere? Se queda uno. Qué bueno sería, hermano, que los dos murieran juntos, pero no se puede. A veces no es la historia así, a veces esa historia no tiene que ser así. Pero debemos entender que en el tiempo que nosotros estamos viviendo ahora, debemos aprovecharlo y disfrutarlo. Disfrute el tiempo que ahora tiene con su esposa. Disfrute el tiempo que ahora tiene con su esposo, con sus hijos. El trabajo que tiene, disfrútelo. Mira, hermano, hay gente que dice: mientras yo estoy joven puedo echar una cana al aire. Pero una cosa sé decirle: la mujer con la que usted se casó, esa mujer va a estar allí cuando usted envejezca. Y aquellas mujeres tal vez que un día estuviste detrás de ellas y estuviste corriendo detrás de ellas, sencillamente te van a ignorar. Porque cuando el joven, el muchacho está vigoroso, seguramente tiene mucho que dar. Pero sin duda alguna, cuando ya está anciano y necesite movilizarse con un bordón, con un andador o en silla de ruedas, seguramente si la esposa está viva, ella va a estar con él para ayudarlo. Y aquellas personas que aparentemente eran de tu círculo amoroso, ¿dónde quedaron? Sencillamente no aparecieron. A David le tuvieron que traer una mujer, no para que lo amara, sino para que lo calentara. Aquel hombre que uno lo ve, hermano, fuerte, que lo ve uno victorioso y valiente, sencillamente estaba quedando en la historia. Y note, otros estaban con él, sus siervos estaban con él, no porque lo amaban, sino porque era un deber, porque era una obligación. Ay, hermano, yo deseo con todo mi corazón que mi familia al final de cuentas no esté conmigo por obligación. ¿O le gustaría a usted que la gente esté cuidándolo solamente por obligación? ¿O quiere usted que la gente que esté cuidándolo lo haga porque de veras lo ama? Los siervos de David estaban ahí porque se les había impuesto la obligación y le habían dicho: ustedes tienen el trabajo de estar viendo la necesidad del rey. Algunos no querían estar allí, pero debían estar porque les pagaban, porque les daban comida, porque era su trabajo. David, aquel hombre que conquistaba mujeres, ahora estaba solo. Y lo que me pregunté fue: ¿dónde estaban las esposas de David? ¿Dónde estaba Ahinoam? ¿Dónde estaba Abigail? Hermano, ¿dónde estaba Betsabé? ¿Dónde estaban aquellas mujeres? ¿Dónde estaba Mical? ¿Dónde estaban las esposas de David? ¿A dónde se habían ido? ¿Por qué David ahora estaba solo? ¿Dónde estaban? No sé. ¿A dónde se habían ido, hermano? Piense. ¿Será que lo habían abandonado? ¿Será que lo habían dejado a su suerte? Y dijeron: no, si es el rey, tendrá alguien quien lo cuide. Ahora sencillamente no había nadie. ¿Dónde estaban sus hijos? Salomón todavía estaba vivo, pero en esa escena pequeña no aparece, hermano, hablando acerca de que Salomón estaba ahí para ayudarlo. En esa escena no aparece Salomón, solamente los sirvientes. ¿Dónde estaban los hijos? ¿Dónde estaba Jonatán, su amigo? Jonatán había muerto. ¿Dónde estaba ese amigo que un día ellos, hermano, hicieron un pacto y decidieron amarse, y decidieron entenderse, y decidieron ayudarse mientras estuvieran en esta tierra? Jonatán ya no estaba. ¿A dónde se había ido? El hombre estaba solo. Aquel hombre que en un tiempo, hermano, se paraba y todo el mundo iba detrás de él. Aquel hombre que solamente le preguntaban: rey, ¿qué hay que hacer? El rey daba una orden y todos caminaban, hermano, y marchaban detrás del paso de David. Ahora sencillamente era un recuerdo. David estaba viejo y se estaba muriendo. La gente que tal vez un día vio a David, ahora sencillamente conocía la historia y decía: David está en el palacio, David está acostado en la cama real, pero se está muriendo. Y alguien dijo: busquen una mujer virgen para que venga y lo caliente. Y fueron, y dice la palabra que rodearon toda la tierra de Israel. Vaya conmigo, por favor. Versículo 3. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag sunamita. Note pues, esto es bien interesante, porque dice la palabra que los sirvientes se preocuparon para que la mujer que encontraran para el rey fuera joven y hermosa. No le fueron a buscar cualquier mujer, hermano. No fueron a ver quién está ahí desocupada. No, fueron a buscar una joven y hermosa, y por supuesto que fuera virgen. Rondaron por toda la tierra, y dice la palabra que encontraron a una muchacha que se llama Abisag. Abisag es un nombre compuesto: Ab y Sahá. Y ese nombre tiene un significado muy curioso. Abisag significa padre de error, padre de equivocación. Entonces uno puede ver en el ocaso de la vida de David, hermano,
Que como ahora él no podía decidir por sí solo, otros decidían por él. Y como otros estaban decidiendo por él, los que decidían se equivocaron. Los que tomaron decisiones lo hicieron de una forma equivocada. No permitamos que cuando ya estemos para terminar nuestros días en esta tierra, otro venga a decidir por nuestra familia. Es tiempo de preparar, es tiempo, hermano, de ponernos a trabajar. Y aquellos hijos que todavía no han conocido al Señor, porque tal vez un padre no ha tenido la capacidad y el carácter de poder hablarle del Señor, no permitamos que cuando nos muramos los hijos se queden allí, hermano, esperando a ver quién les viene a enseñar algo torcido, y al final de su carrera los hijos terminen perdidos por la irresponsabilidad de un padre que nunca preparó a sus hijos para el tiempo del futuro. Hoy podemos nosotros disfrutar la faceta delante del Señor, pero la pregunta, hermano, si David decidió por otros, ahora ¿por qué otros estaban decidiendo por él? Si en alguna ocasión cuando usted era pequeño, por la decisión tal vez de alguien, usted tuvo que pasar una etapa traumática de su vida, no quiere decir que usted repita la misma historia. Al contrario, cámbiela. Hermano, determínese a hacer las cosas diferentes y prepare a su familia para el tiempo del fin, para el tiempo del futuro. Cuando usted ya no esté, cuando usted, hermano, haya partido de esta tierra, los hijos digan: mi papá me enseñó el camino correcto. No, mi papá no me dejó a expensas de las enseñanzas torcidas. No, mi papá no me dejó para que yo oyera enseñanzas de error. No, mi papá me dejó preparado para entender que solamente en el camino de Jesús yo voy al Padre. Hermano, cuando usted ya no esté, los hijos se recuerden de lo que usted dejó preparado para ellos. ¿Dónde estaban los amigos de David? No estaban. Y debo decir una cosa: cuando usted fue niño tuvo amiguitos, ¿sí o no? ¿Todavía los tiene? ¿Todavía están? Algunos viven en otro país tal vez. En aquellas ocasiones se peleó con ellos. ¿Todavía tiene contacto por lo menos telefónico con él? A lo mejor no. Cuando estudiaron en el colegio, tuvieron tantos amigos, sí. ¿En dónde están? Un día fueron, estudiaron, se graduaron y tal vez, hermano, emigraron y se prepararon más que uno. Y cuando uno los encuentra, sencillamente se hacen los locos. Voltean la cara y no nos quieren hablar porque ahora ellos lograron alcanzar lo que tal vez nosotros no alcanzamos. Así son los amigos. Así son muchos amigos. Pero usted quiere conocer un amigo que va a estar con usted siempre. Usted sabe quién es. El Evangelio según San Juan capítulo 15. Vaya conmigo, por favor. Evangelio según San Juan capítulo 15, versículo 13. Dice el Señor: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Imagínense, no se puede comparar la amistad de nadie con el amor que Cristo nos mostró. Porque yo le debo decir una cosa, hermano. Tal vez en una ocasión cuando usted era de aquellos que se estaba portando mal delante del Señor, usted fue capaz de dar la cara por su amigo, pero aquel su amigo nunca se lo agradeció. Usted fue capaz incluso de pelearse, de meterse a la pelea donde estaba peleando su amigo, y usted fue capaz de recibir golpes por su amigo, pero tal vez después no se lo agradeció. Y usted era capaz, hermano, de estar enfrentándose cualquier asunto con tal de demostrarle a aquel amigo que usted era fiel, pero cuando usted buscó ayuda, aquel muchacho no apareció. Es allí donde uno ve hasta dónde realmente son amigos. Cuando uno está enfermo, uno quisiera que alguien llegara a verlo, nadie se aparece. Ahora todo se limita a un celular, ¿verdad? Y lo más chistoso de todo es que dicen: es que vieras que te estuve llamando pero nunca entró la llamada. Y nunca fue cierto, solamente para decir que siempre se preocupó de él, pero nunca fue verdad. Sin embargo, el Señor dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Sabe qué es lo más maravilloso, hermano? Que cuando uno estaba triste, a lo mejor el amigo no llegó. Cuando uno estaba feliz, ahí sí apareció. Pero yo conozco al bendito Jesús, Hijo de Dios, que no solamente llora cuando estamos tristes, también solamente estoy haciendo una escena, que comparte nuestras tristezas y se pone triste cuando estamos derrotados o cuando sentimos que hay una derrota, pero también está para celebrar nuestros triunfos. Él está cuando todo va bien, cuando estamos enfermos. Él está cuando tenemos ganancia y cuando tenemos pérdida. Él está cuando tenemos salud y cuando estamos enfermos. No solamente muestra su amor, sino también muestra su misericordia, y si estamos enfermos también nos puede sanar, porque el amor de Jesús, hermano, no se compara con nadie en esta tierra.
Amigo amado, yo debo llamarte la atención esta mañana. Yo no sé realmente cómo ves tú a Dios, cómo o qué concepto tienes tú de Dios. ¿Qué concepto tienes acerca de Jesús? Porque ese Jesús amado, ese personaje hermoso, ese personaje tan maravilloso que entregó su vida en la cruz del Calvario, no solamente, escuche, no solamente nos perdona, no solamente nos da misericordia, no solamente nos sana, no solamente nos libra de condenación, sino también nos da vida eterna. Hermano bendito, Él va a estar allí siempre. ¿Y sabe qué? Cuando nosotros nos muramos, nos vamos de aquí y nunca más tal vez vamos a ver a nuestros amigos. Nunca tal vez vamos a encontrarnos a los amigos. Pero debo decirle algo: Jesús es amigo no solo en esta vida, en esta tierra. Sin embargo, si nos morimos, mañana estaremos cara a cara delante de Él. Ese amigo es eterno. Él siempre está allí para presentarse. Él siempre está presente y nos da la bendición. Él va a estar con nosotros en el ocaso de su carrera. Allí cuando ya el tiempo de su vida se esté llegando, el Señor Jesús va a estar presente. Él estuvo presente cuando usted era formado en el vientre de su madre. Él estuvo allí cuando incluso dijeron que usted pudo haber sido incluso abortado, pero Él estuvo allí porque tenía un plan perfecto. Tal vez alguien dijo: mi mamá intentó sacarme de su vientre, intentó abortarme, pero Jesús dijo: no, tengo un plan perfecto para ese que es mi amigo, y cuando sea grande me conocerá. Él estuvo desde el vientre de tu madre y estará contigo en el ocaso de tu vida, cuando mueras y cuando despiertes delante de Él. Él es eterno y nos comparte de su gloria, nos comparte de su eternidad, nos comparte de su gracia, nos da de su amor y nos da de su perdón. Alabado sea su nombre. Ese amigo verdadero, hermano, merece que usted le rinda un aplauso verdadero, porque Él es bueno. Él ha sido bueno y tenemos vida por su misericordia. Oh, Él es bueno. Déjeme ir terminando. ¿Terminamos? ¿Seguimos, hermano? Bueno, Dios es bueno. Ay, yo estoy convencido de que Dios esta mañana sanará corazones. Y no solo corazones, Dios sanará enfermos esta mañana, hermano. Ay, ese amor no lo encontramos en ningún otro lado. Aquel amor de las mujeres de David no apareció, hermano. No estaba. Si tú tienes a tu esposa allá a la par, mírala. Esa mujer va a estar contigo en los últimos minutos de tu vida. Mira a tu esposo y míralo. Tal vez ya está más viejo de como cuando lo viste. Ya no es el mismo jovencito. Ya no es ese mismo jovencito. Ahora ya le creció la barriguita. Ya se está quedando pelón. O le está poniendo ya el almendro comenzó a florecer. Pero ese muchacho te entregó su vigor. Salió a trabajar todos los días para traer comida a los hijos. Hermano, ve a tu esposa y vela. Tú ves a esa mujer. Un día se entregó su virtud. Un día se entregó a ti completa. Claro, vinieron los hijos y su cuerpo se deformó, pero te sigue amando. Esa mujer está allí y ahí va a estar contigo el último día que tú estés sobre esta tierra. Yo como deseo, hermano, que el día que yo me muera junto con mi esposa. De veras, sería lo mejor, fíjese. Y siempre se lo he dicho, ojalá nos muriéramos juntos, porque no quiero sufrir si ella muere antes, o no quiero que sufra ella si yo muero antes. No me gustaría eso. ¿No le gustaría a usted morirse juntamente con su esposa y después decir que nos entierren juntos? ¿Cómo sería de bendición, hermano bendito? Pero dice la palabra, mire la última parte de este relato. Ay, Dios es bueno. Abisag sunamita, y la trajeron al rey. Le trajeron como ellos pensaron que era correcto, pero se equivocaron. Lo que ellos querían era un poco de calor para el cuerpo de David. Lo que David quería era amor. Lo que los hombres le trajeron fue un poco de ocupar un espacio. Lo que David quería era su esposa, sus hijos y la gente que lo amaba, pero no aparecieron. Lo más tremendo de la historia es, dice, y la joven era hermosa. Número 1. Número 2. Era virgen. Usted se puede imaginar a David. Cuando entró la mujer, hermano, cuando me imagino que encontraron a Abisag. A Abisag no le preguntaron, mira, ¿te gustaría ir a trabajar con el rey?
¿Te gustaría ir a servir al rey? No le preguntaron, dijeron, tú estás buena para ir a servir al rey. Tú eres hermosa, eres virgen, eres joven, así que vámonos, hermano. ¿Y dónde quedaron los sueños de Abisag? ¿No cree que Abisag tenía sueños de casarse algún día con algún hombre que la amara? Abisag tenía el deseo de algún día casarse y tener hijos, pero no, le truncaron sus sueños porque sencillamente otros estaban decidiendo por ella. Otros estaban queriendo cambiar la historia de su vida y le dijeron, tú estás buena para ir y cobijar al rey. ¿Y dónde quedaron los proyectos de Abisag? ¿A dónde se fueron? Cuando alguien, hermano, comete errores, cuando alguien toma decisiones equivocadas, muchos van detrás de ese error y pagan las consecuencias. Y al final, lo más tremendo de todo es que dice la palabra que Abisag era hermosa y joven. ¿Pero de qué servía? Porque David, cuando era vigoroso, cuando era valiente, cuando empuñaba la espada, miraba a una mujer, le decía, ven, yo te quiero que estés conmigo. Y David dormía con ella, le embarazaba y tenía hijos. Ese era el deseo de David, siempre tener la mujer que quería, tener hijos, poder tener descendencia. Y seguramente siempre buscaba mujeres hermosas. Y ahora le trajeron una mujer y dijeron, ustedes saben cómo les gustan las mujeres a David. Sin duda alguna alguien dijo, ustedes saben qué clase, cuál es el tipo de mujeres para David. Y le buscaron exactamente como a David le gustaba. Pero sencillamente de nada sirvió. Por aquella mujer hermosa y joven, virgen, hermano, ahora estaba allí con David, pero dice la palabra, pero David nunca la conoció. Y la palabra conocer, usted la conoce perfectamente. Usted sabe que aunque uno habla en el contexto chapín y a usted le preguntan, ¿usted conoce al hermano Froilán? Usted dice, sí lo conozco. Es alguien que siempre que predica grita mucho. Pero usted lo conoce, usted me conoce. Pero la palabra conocer, hermano, en ese contexto es en hebreo y no se puede interpretar como uno lo piensa. La palabra conocer es tener intimidad sexual. Por eso es que cuando vemos a la mujer virgen acostada allí para abrazar a David, dice la palabra, pero David nunca la conoció. De balde estaba, hermano, esa hermosa mujer, una modelo tal vez, pero el vigor de David se había terminado. La fortaleza, el deseo sexual de David se había olvidado, ya no existía más. Por eso le digo, disfrute la etapa de vida que tiene ahora con la esposa que vive, disfrute ese momento, disfrute a la familia que tiene, porque mañana usted va a decir, cómo me gustaría disfrutarlo, va a ser demasiado tarde. No esté dando su vigor en otro lado, disfrute la mujer que Dios le ha permitido compartir con ella el tiempo que ahora tiene. No busque en ningún otro lado, porque eso, hermano, es pasajero. Esto es vanidad. Mañana ya no va a estar, hoy lo disfrutamos y mañana ya no estamos. Es tiempo de entender que aunque David, hermano, era un don Juan conquistador, ese hombre seguramente le decía unas cuantas palabras a las mujeres y las enamoraba. Ahora de balde tenía una mujer hermosa porque el hombre ya no podía hacer nada. Dice la palabra, nunca la conoció. Y entonces uno se pone a pensar, ¿dónde quedó aquel hombre? ¿Dónde quedó el valiente? ¿Dónde quedó ese tiempo? ¿Dónde quedó? En el recuerdo. ¿Dónde quedó aquella etapa de David? Había pasado hace muchos años. Y entonces uno ve y dice, ¿en qué etapa de la vida yo estoy? ¿Será que la estoy disfrutando? ¿Será que estoy aprovechando lo que ahora tengo? Amigo, una pregunta quiero hacerle a usted esta mañana. ¿El tiempo que está viviendo, la vida que lleva ahora, la está disfrutando? ¿O llegó un momento en que usted dice, esta situación ya no me gusta? Usted dice, no, estoy pecando, pero me siento mal y ya no le encuentra cómo disfrutar ese momento de su vida. La pregunta es, ¿no será que llegó el tiempo de involucrar a Cristo en su vida? ¿No será que llegó el tiempo en que el Señor debe formar parte de sus sueños y sus proyectos? ¿No será que usted ya terminó esa etapa de su vida? Por eso el Señor Jehová, a través del profeta Isaías, hermano, cuando le habla en el capítulo 1 de ese libro al pueblo de Israel, y después de que el pueblo ha derramado sangre, ha hecho barbaridades, ha hecho todo, y el Señor dice, después de todo eso, dice Jehová, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Porque llega un momento en la vida del hombre que el pecado lo desespera. El pecado llega un momento en que ya no nos sacia, ya no le encontramos sabor. Entonces uno entiende, ahora es el momento de que Cristo opere en mi vida. ¿No será que ese tiempo llegó, hermano y amigo? ¿No será que ese momento está ahora delante de usted? ¿Y por qué no lo aprovecha? Alguien dijo en una ocasión, mejor mañana. El mañana es incierto. Y quiero terminar con esto, mientras el hermano de su teclado me ayuda un momento aquí.
decirle algo bien cierto que en una ocasión algún pensador dijo. Dijo alguien que analiza la vida: el joven tiene tiempo y tiene fuerzas, pero no tiene dinero. ¿Es cierto o no? El adulto tiene fuerzas y tiene dinero, pero no tiene tiempo. El anciano tiene dinero y tiene tiempo, pero no tiene fuerzas. ¿En qué parte de la vida está usted? ¿En qué faceta de su vida está? Disfrútela. Quiero pedirle por un momento que cierre sus ojos y analice por unos segundos cómo está su vida. ¿Le encontró sabor a su vida? ¿Tiene sentido su vida? ¿O esta mañana dice: yo quiero que mi vida tenga sentido y quiero entender que el tiempo de conocer al Señor llegó? Que tal vez han venido y han dicho: hermano, mire, yo he venido a la iglesia, pero ya siento que no tengo motivo más para seguir adelante. No le siento sentido a venir al culto. Tal vez su devoción, su amor, tal vez ese deseo de estar en la presencia del Señor ha ido decayendo, ha ido esfumándose. Mientras la congregación se pone de pie, póngase de pie, hermano, por favor. Usted que está en sus sillas, póngase de pie. Y yo sé que esto lo han hecho repetidas veces, pero si usted tiene a su esposa, a sus hijos ahí cerca, abrácelos y dígale al Señor: gracias por este momento, porque yo quiero disfrutarlo al máximo. Quiero disfrutar este tiempo al máximo. No quiero despertar cuando sea demasiado tarde. No quiero despertar cuando ya no estén allí. Quiero despertar sabiendo que ese día nuevo mis hijos están allí, mi esposa está allí. Quiero disfrutar esta parte de mi vida. Quiero disfrutar esta parte de mi vida.